Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Elegir el velo adecuado para el vestido es algo que preocupa a muchas novias. Con tantas opciones en largos, formas, texturas y maneras de combinar, les parece un poco confuso y abrumador. Para que puedas probarte velos que podrían funcionar con tu vestido, hoy te daré algunos tips que debes tomar en cuenta para elegir el tuyo. Los velos de novia son tan únicos como cada vestido y novia. Hay muchos estilos que complementan al vestido y ayudan a crear el look que la novia desea. Desde un velo largo capilla que añade un toque dramático, hasta un velo estilo jaula vintage que da una sensación de misterio y sofisticación, hay uno para cada personalidad. Existen tantas opciones de largos, anchos, estilos y adornos que no recomiendo que se compre en línea, pues no pueden sentirlo, ver cómo cae el velo o probárselo con su vestido. Para ayudarte a elegir el velo perfecto, cubriremos las características importantes que debes considerar para encontrar el velo ideal para tu vestido de novia. El mejor punto de partida es la forma y estilo de tu vestido de novia. Como guía general, tu velo debe acentuar y ser proporcional a tu vestido. Esto significa que no debe dominar, restar importancia ni distraer de los detalles del vestido, pues interrumpe la fluidez de tu look. Pon atención a esto al ver las opciones. El tipo de velo que elijas depende de los detalles de tu vestido, la silueta y el largo. Como hay tantos estilos de vestidos de novia, también hay muchos tipos de velos para que puedas encontrar la combinación adecuada. Veremos qué velos armonizan mejor con los detalles del vestido, la silueta, el largo y el ancho. Repasemos cada una de las opciones. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. ¡Bienvenidos! Y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Detalles del vestido. Vestido de encaje. Los vestidos de novia de encaje pueden estar totalmente elaborados con él o incluir solo algunos apliques. Si tu vestido es la primera opción, debes mantener el velo bastante simple para que no se vea recargado. Pero si es la segunda opción, puedes tener un velo de encaje que coincida con las formas de los apliques. La clave es buscar el equilibrio. Vestido con pedrería. Si tu vestido tendrá pedrería brillante, el velo también debe incluir algunas cuentas para captar la luz. Si no es así, la parte delantera de tu vestido lucirá súper brillante y la espalda será atenuada por el velo. Si la idea de tanto brillo te hace dudar, estamos hablando de brillo disperso, pero si prefieres no hacerlo, un velo de tul súper transparente dejará ver un poco el vestido. Vestido minimalista. Si el vestido es minimalista, podrás probar cualquier velo que quieras. Ya sea que hayas elegido un vestido de satén o seda brillante, uno de gasa o crepe mate, si tu vestido es sobrio y sencillo, realmente tienes toda la gama de velos a tu disposición. Los vestidos minimalistas pueden llevar velos más elaborados. Silueta del vestido. La longitud del velo se adapta bien a ciertas siluetas de vestidos que por sus características crean una combinación perfecta. Veamos. Largo T. Un vestido largo T puede tener una falda hasta la pantorrilla bastante esponjosa. Un velo esponjoso largo hasta el codo puede hacer eco de esa forma y lograr un gran look retro. Corte A. Todo es cuestión de proporciones cuando se trata de elegir un velo para tu vestido corte A. Puedes elegir entre un velo hasta la punta de los dedos, largo vals, capilla o catedral para resaltar el hermoso bustier de tu vestido. Columna o zip. Los vestidos de novia ajustados combinan a la perfección con velos más largos. Los vestidos sin cauda o con cauda corta quedan hermosos cuando se combinan con un velo barrido o capilla. Prueba velos que sean un poco más largos que el dobladillo o la cauda de tu vestido. También puedes tratar velos tipo jaula o largo a las puntas de los dedos. Sirena o trompeta. Para complementar la silueta de sirena o trompeta, prueba velos largos y estrechos o a la punta de los dedos para resaltar la falda. También un largo capilla puede ir bien si deseas un velo no tan largo. Princesa. Una opción popular para los vestidos de novia con falda amplia es un velo de longitud media a la cintura para enmarcarla.
pero cualquier velo desde la longitud de la cadera hasta la punta de los dedos funcionará de maravilla. También puedes elegir un velo capilla o catedral. Largo. Hay varias longitudes de velo y las que tocan el suelo son barrido, capilla y catedral. Para más información puedes ver mi video Tipos de velos de novia. Muchos diseñadores indican cuál es la longitud del velo para un vestido en particular, pero realmente puedes elegirlo probando los diferentes estilos para ver cuál te gusta más. Corto. Los velos muy cortos, como los velos jaula o cage, no se extienden más allá del mentón. Si el vestido de novia tendrá cuello alto, este tipo de velo puede funcionar bien. Es un estilo que va bien con vestidos cortos y para crear estilos sofisticados, vintage o eclécticos. Al hombro. Los velos largo al hombro se adaptan perfectamente a vestidos que tienen detalles en el bustier, la cintura o la parte baja de la espalda. Sin embargo, suelen ser demasiado informales para los vestidos de etiqueta y clásicos. Al codo. Los velos largo hasta el codo son ideales para vestidos románticos corte princesa, pues enmarcan la cintura, porque terminan donde comienza el volumen de la falda. Aunque también pueden funcionar con vestidos corte A, columna o sid. A las puntas de los dedos. Los velos que llegan hasta las puntas de los dedos son una de las longitudes más populares y también se adaptan a la mayoría de los estilos de vestido. Son ligeramente más largos que los velos que llegan hasta los codos y funcionan muy bien con vestidos que no tienen cauda. A la rodilla. Los velos hasta la rodilla o vals quedan bien con vestidos de novia hasta media pantorrilla, a los tobillos o hasta el suelo. Al suelo. Los velos que llegan hasta el suelo se llaman barridos y se adaptan bien a vestidos largos al piso que no tienen cauda o con cauda barrida. Capilla. Los velos capilla caen al suelo son ligeramente largos. Combinan mejor con vestidos que también tienen cauda capilla. Catedral. Los velos largo catedral son los más largos y por lo tanto los más formales. Funcionan mejor con vestidos de novia de gala clásicos y largos con cauda catedral. El ancho. Los velos suelen tener anchos diferentes que crean distintos grados de plenitud en los lados y en la parte superior. Veamos los más comunes. 54 pulgadas o 137.2 centímetros de ancho es una versión elegante. Tiene volumen limitado en la parte superior y los lados. Si quieres lucir un detalle del vestido que está cubierto por el velo, este tipo es lo suficientemente transparente. Este estilo cuelga detrás de los hombros, lo que significa que queda ideal para combinar con vestidos que tengan mangas o tirantes decorativos. El ancho de 72 pulgadas o 182.9 centímetros es moderado en altura y ancho. Ofrece cierta cobertura alrededor de los brazos, por lo que es una buena combinación para vestidos sencillos con tirantes. Tiende a dar una sensación más romántica que el anterior. El ancho de 108 pulgadas o 274.3 centímetros es el más ancho y tiene el mayor volumen en la parte superior y cubre los brazos. Este estilo es genial si llevas un vestido sin tirantes y quieres algo de cobertura alrededor de tus brazos y hombros. Sin embargo, es probable que parezca demasiado exagerado con un vestido de novia sofisticado. El vestido de novia y el velo deben combinar en estilo. Por ejemplo, el estilo clásico es formal y simétrico. El estilo romántico posee un elemento de suavidad y normalmente incorpora mucha atención al detalle. El estilo sofisticado tiene una apariencia sobria, libre de detalles complicados, y la apariencia ecléctica es creativa con toques inesperados. Elige el que mejor te represente junto con tu vestido. Diviértete eligiendo tu velo de novia. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.